Me llamo Alicia Guzmán Ortiz, soy de San Miguel Progreso y pues me identifico como mixteca o del pueblo de la lluvia, ¿no? Que es lo que dicen los estudiosos, ¿no? Que somos del pueblo de la lluvia. Entonces sí, me considero como tal. Hablo mixteco o lengua de la lluvia como primera lengua y español como segunda lengua. Soy la hija mayor de 4, somos 3 mujeres y un hombre. Todas aprendimos a hablar primero la lengua de la lluvia porque pues en casa se aprende, ¿no? Entonces aprendimos a hablarla con mi mamá, que es la que estuvo siempre. Mi papá tuvo que emigrar mucho, ¿no? Casi toda nuestra infancia él tuvo que migrar por pues la cuestión socioeconómica. Así aprendimos el mixteco en la vida cotidiana, con mamá en la cocina, con mamá en el monte, con mamá yendo a la plaza, ¿no? En el pueblo hacen día de plaza los miércoles, entonces así aprendimos a hablar el mixteco. No hubo necesidad de ir a la escuela para aprender el mixteco. El español, pues yo tuve no sé si es oportunidad, pero fui un año al preescolar, entonces de ahí la primaria, secundaria y todos los demás años, ¿no? Desde el preescolar nos empezaron a enseñar o a imponer el español. Hasta donde recuerdo, ningún profesor desde ese tiempo hablaba nuestra lengua en nuestra escuela. Pero me acuerdo que ya había como 2 o 3 compañeritos que ya eran bilingües, hablaban mixteco y español, y entonces desde ahí ya como que ya se reían cuando tú querías hablar español y no podías. Desde ahí nuestros propios hermanos, hermanas, ¿no? Porque era hasta allá en el pueblo. De ahí nos fuimos a la primaria 6 años, tuvimos pues maestros que no eran de allá y también maestros que sí eran de allá, pero no recuerdo en estos momentos que nos hayan hablado en mixteco. Lo que más recuerdo es que nos hablaban en español en todo momento, e inclusive pues maestros nativos le llaman ahora, ¿no? Como director y todo eso, pero no nos hablaban en nuestra lengua de la lluvia. Y bueno, así todos los días, ¿no? Todos los años. Entonces aprendimos a hablar el castellano, que estoy hablando ahorita, poco a poco. En la secundaria, telesecundaria, que también es en el pueblo, nos empiezan a decir, van a exponer, ¿no? Y pues nos daban qué cosa era o qué tema era eso que teníamos que estudiar. Y entonces pasábamos, ¿no? Nos formaban equipos y pasábamos. Y la misma dinámica, había unos compañeros, de hecho me acuerdo de un compañero monolingüe en español, ¿no? Y como 3 que eran ya bilingües. Entonces ellos se reían mucho cuando pasábamos a exponer y es que no podíamos hablar bien esta lengua que estoy hablando ahorita, no podíamos hablarlo bien cuando nos tocaba exponer, y entonces tantito nos equivocábamos y ya se reían bastante, pues hasta se retorcían de risa, ¿no? Entonces el maestro, me acuerdo de un maestro, ¿no? Que a veces sí les hablaba, ¿no? A veces ya no decía nada, y así sucesivamente. Y de allí pues en lo personal llegaron ahí a invitarnos para participar en el CONAFE. Nos fuimos muchos al CONAFE, y cuando termino el año de servicio pues también me voy a la preparatoria Lázaro Cárdenas, a donde ya mi hermana se había integrado un año antes, y pues ahí hay experiencias creo que buenas y malas. Buenas porque conocimos a muchos otros hombres y mujeres más o menos de la misma edad que estaban también haciendo este proceso de aprender algo más. Fue un poco complicado la parte para comunicarnos porque pues si bien muchos ya eran bilingües, los profesores todos hablaban el castellano. Todos hablaban el castellano, utilizaban mucho tecnicismo.
Los compañeros de pues de Itunduja, de Monteverde, ellos de ese lado pues ya eran monolingües en español, ya ellos ya no hablaban mixteco. Entonces, de alguna manera, pues yo entiendo que en esos momentos sí ya también ellos ya dominaban bien el castellano. Y era así un poco complicado, ¿no? A la hora de dialogar, porque si no podías hablar bien, sí había esa situación de, pues, de que les daba risa, ¿no? Les daba risa que te equivocaras. Bueno, en mi caso empiezo a sentir un poco más de confianza cuando los de mi pueblo, o sea, San Miguel Progreso, Cuquila y Mixtepec empiezan a relacionarse más y a hablar en mixteco. Aunque son variantes, yo me acuerdo que sí se entendían. Entonces, pues eso nos dio como más confianza, ¿no? De, bueno, sí podemos estar aquí porque sí hablan el mixteco, ¿no? También era un tiempo en el que era como complicado o no sé cómo explicar esta parte, ¿no? De que las mujeres, en ese tiempo las adolescentes no podíamos acercarnos mucho a los varones, ¿no? O sea, ellos se juntaban y jugaban y hacían mucho relajo. Me acuerdo que jugaban pesado, muy pesado. Entonces, pues las mujeres, la relación era diferente, era platicar, era ir a la tiendita y cosas así, ¿no? Entre las mujeres. Y bueno, pues de ahí tenemos buenos maestros. Me acuerdo de algunos maestros, uno que era de Mixtepec, se llamaba Rufino, que en paz descanse, del maestro Gerardo, licenciado Gerardo Guzmán. Había buenos profesores, había una maestra que nos dio taller de redacción y nos hablaba, ¿no? De lo importante que era aprender a redactar adecuadamente, porque ese documento era nuestra carta de presentación. También había malos elementos, me acuerdo de que estaban estudiando en el tecnológico, me acuerdo de una profesora que pues desde que entraba hasta que se acababa la hora de clase nos dictaba, ¿no? Nos hacía un dictado, pero toda la hora, ¿no? Y era así como, no nos explicaba nada, ya había como esa situación, ¿no? Ya de ahí terminamos la preparatoria, cursamos los 3 años, terminamos, sin mayores complicaciones, ¿no? Terminamos, yo me regreso al CONAFE porque en esos momentos se me complica de manera económica, se nos complica nuevamente, ¿no? A la familia, ¿no? De manera económica, y tampoco tengo la claridad, ¿no? Como que voy a estudiar, aunque ya había encontrado que uno de los maestros, que es el doctor Pedro González, que daba la materia de psicología, y eso me llamó mucho la atención, eso sí lo recuerdo, ¿no? Muy bien. Pues me llamó la atención, pero necesitaba como tener mayor claridad, entonces me regreso al CONAFE 2 años, termino esos 2 años, me tardo todavía 1 año, ¿no? en decidir qué voy a hacer. Entonces ya tengo la beca, si ya no continúo la pierdo, ¿qué hago? Entonces metí un receso, porque podíamos meter una baja temporal. Entonces meto la baja temporal en lo que voy pensando, ¿no? Pero ya tenía el tiempo encima, por lo tanto, pues investigo. Encuentro una escuela en Oaxaca que se llama Instituto de Estudios Superiores de Oaxaca, que ya trabajaba de manera cuatrimestral. Entonces no logré entrar en agosto, que es cuando inician los ciclos escolares, ¿no? Pero en esa escuela dijeron, no, pues en enero vamos a iniciar. Y dije, no, pues yo aquí puedo entrar porque no va a tardar hasta agosto, porque en las otras escuelas decían, no, pues hasta el siguiente ciclo escolar. Pero en esta escuela pues encuentro, ¿no? esta oportunidad de poder hacerlo en el mes de enero del año 2000. Y pues ya me integro, me cuesta mucho, empiezan pues a participar los compañeros, las compañeras,
pues de diferentes edades, ¿no? Ahí ya no hay como un margen de edad, ¿no? Son diferentes edades, muchos son casados, tienen hijos, tienen hijas. Y a mí me cuesta mucho lograr insertarme otra vez, ¿no? Porque pues no entiendo de qué están hablando. O sea, aunque me pongo a leer, pues no entiendo, ¿no? No entiendo bien de qué están hablando.